the King of righteousness. He's the King of the ages. He's the King of heaven. He's the King of glory. He's the King of kings. That's my King. El Ministerio Internacional Pentecostés en Marcha presenta Este es mi Rey con Edwin Marcos Díaz. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Tomen asiento y alabe al Señor. Alabemos al Señor. Gloria a Jesús. Altar en los hogares. Ustedes no se dan cuenta lo tremendo que es, lo grande y maravilloso que es, que en una casa se haga servicio. He conocido personas, cuando fui a visitar, y a veces en la puerta uno escucha al esposo, ¿verdad?, haciendo algo, y la mujer o la esposa le empieza a gritar: tienes que bañar al perro, tienes que barrer la casa, tienes que... Y el hombre ahí en casa dice: a mí no me grites, es que tienes que barrer el patio. Y de atrás de casa grita el esposo de nuevo: voy a barrer el patio cuando acabo de planchar. Uno escucha cosas así en las casas. Cuando se llega a visitar una casa de improviso, a veces cuando están tocando la puerta, dice: el hermano ha venido. No abren la puerta, cogen todo lo que está en la sala, abren un closet y lo amontonan ahí y cierran el closet. Porque hay visita. Tuve la experiencia de encontrarme así. Una vez estuvimos en casa, ahí en la casa allá en Estados Unidos, y estaban las libretas en la mesa y todas las cosas ahí. Y llegó a visitarnos un hermano, abrimos la puerta que va al basement, al sótano, y cogimos todo y lo tiramos por la escalera y trancamos la puerta. Y la casa estaba ahí bien arregladito para la visita. En las casas, cuando se exalta al Señor en los hogares, es una gran bendición y es parte del vivir de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles. La Biblia dice: perseverando unánimemente en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si se persevera en el templo, y en la casa se comparte con alegría y sencillez de corazón, y se alaba a Dios, Dios va a añadir bendición en la iglesia Cuesta Blanca. Quiero que alaben al Señor por esto. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Por qué la iglesia de Cuesta Blanca y toda iglesia que es cristiana, que se llama cristiana, tiene que hacer servicio en las casas? Dice, ¿por qué hacer servicio en la casa? Primero, la iglesia empezó así. 2, el Señor añade a los que van a ser salvos. Nuestra casa debe ser un altar de adoración. Hay personas que viven en casa que nunca van a una iglesia. No quieren ir a la iglesia por miedo quizás a encontrarse con el pastor, porque a veces algunos pastores lo único que hacen cuando se encuentran con alguien los regaña siempre. Hay pastores que cuando tú lo ves rapidito te preguntan cómo estás y a regañarte. Entonces no se atreven y no tienen esa confianza con algunos pastores. Hay otros pastores que son más amigables, se ganan la confianza y después te hablan la palabra de Dios.
En toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, Dios bendijo la casa de Job porque Job hacía altar en su casa. Job adoraba a Dios en su casa. Abraham, donde que él iba, levantaba un altar de adoración. Los hombres de Dios que fueron bendecidos siempre levantaban un altar. Y en su casa era el lugar principal de adoración. En todos los hogares necesitamos a Cristo. En todos los hogares necesitamos a Cristo. ¿Quién necesita a Cristo en su casa? Levante la mano. Denle un aplauso fuerte al Señor. Necesitamos a Cristo. Cuando Jesús toma control de nuestra casa, cada miembro de la familia es tomado por el amor de Dios. De modo que ese muchacho, esa muchacha, ese esposo, esa esposa, va a pensar 100 veces antes de engañar a su pareja. Esos jóvenes van a pensar mucho antes de faltar respeto a los padres, porque Cristo tomó control de ese hogar. La visión de la iglesia de Cuesta Blanca, nuestra visión según la Biblia, perseverando unánimes en el templo. ¿Cuántos perseveran aquí en el templo? Levante la mano. Dios es bueno. Además, no solamente perseveran, se ponen hermosos para el Señor. Amén. Se ponen guapos, hermosos. Se debe congregar aquí, se debe partir el pan en las casas. Cuando habla de pan, no solamente de pan material, sino de pan espiritual. Debemos de comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto se ve mucho en otros lugares y se veía mucho aquí en Puerto Rico. Que los hermanos compartían antes, compartían más en las casas. No estoy diciendo que ahora no comparten, pero antes, cuando llegaba un predicador, llegaba alguien y las personas se quitaban para poder invitarle a ese predicador a su casa a comer. Ahora estamos con tantos afanes y responsabilidades. Debemos de alabar a Dios y tener el favor con todo el pueblo. Y el Señor va a añadir nuestra visión. Vamos a la siguiente. Dice, el plan que Dios puso en mi corazón lo voy a dar. Primero, todos los miércoles tiene que haber enseñanza para los líderes. Una escuela de liderazgo, una escuela de líderes, donde van a aprender a dirigir un servicio, van a aprender cómo llevar al pueblo en adoración hacia la presencia de Dios, cómo preparar una enseñanza, cómo preparar palabra de Dios. Todos los miércoles, enseñanza de escuela de liderazgo para los grupos que dirigirán las células de grupos en las casas. Todos los jueves, la meta de esta iglesia es hacer servicio o células en diferentes lugares. Puede haber uno en Maguayo, otro en Peñuelas. De la misma iglesia tiene que salir los predicadores. De la misma iglesia tiene que salir los que van a dirigir, los que van a cantar. De la misma iglesia vamos a hacer al estilo de la iglesia primitiva. Los viernes vamos a seguir con los servicios todavía de damas, caballeros, el servicio general de la iglesia, el servicio de jóvenes. Y los domingos una fiesta tremenda aquí en Cuesta Blanca. Las células, los hermanos que hacen culto en su casa van a invitar a los vecinos. Y los domingos va a haber una fiesta tremenda aquí porque Jesucristo está aquí. Denle un aplauso pero fuerte al Señor. Llegó la hora de tomar el ministerio que Dios nos ha dado. Llegó la hora de prepararnos. Esta iglesia tiene un rumbo de bendición de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando en Hechos capítulo 2 versículo 1, cuando dice la Biblia que llegó el Espíritu Santo así a los 120, llegó el Espíritu Santo, dice que había 120
en la azotea de una casa, una especie de terraza parecido al que tiene la hermana Zenaida en su casa, una azotea y una terraza. Estaban 120 orando y llegó el Espíritu Santo sobre ellos. En Hechos 2:8, versículo 3, el apóstol Pablo, cuando perseguía a los cristianos, él entraba a las casas. ¿Por qué? Porque en las casas se reunían los cristianos. Y entraba en los templos, porque en los templos se reunían los cristianos. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús. En Hechos, capítulo 8, versículo 3, dice, Saulo asolaba en la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. En Hechos 28:30, el apóstol Pablo, ya convertido, ya cristiano, él alquiló una casa y estuvo 2 años en esa casa haciendo servicio y culto y hablando de la palabra de Dios, hablando de Jesucristo. También en Hechos 20:20, el apóstol Pablo dice que él, como si nada fuese útil, he rehuido, anunciado y enseñado públicamente y por las casas. Las ovejas del Señor se reproducen en el campo. Yo no quiero que esta iglesia sea una iglesia encerrada en las 4 paredes, y que solamente podamos salir cuando alguna otra iglesia nos invita. Yo quiero que esta iglesia salga a predicar, salga a bendecir, que de esta misma iglesia salgan los que van a bendecir los hogares de esta misma congregación. Y quiero que le den un aplauso fuerte al Señor. Yo les dije que tenía una abuela que era pastora. Ella criaba ovejas, literalmente criaba ovejas. Y ella me decía, si a las ovejas tú lo tienes encerrado, las ovejas viejas que son toscas y ásperas, como están encerradas van a estar inquietas y van a estar dando de cabezazos a las bebés que recién están naciendo. Entonces cuando se agarran 2 ovejas machos encerrados ahí, empiezan a pelear y van a maltratar a los débiles, van a maltratar a los que todavía no tienen el cuerpo formado fuerte. Entonces a las ovejas hay que sacarlos del corral y llevarlos donde hay pasto fresco, y las ovejas se reproducen en el campo. ¿Por qué creen que Jesucristo, cuando empezó el ministerio, él no se sentó en una sola sinagoga y de ahí se quedó los 3 años? Jesús se movió porque necesitaba que la iglesia siga adelante. Amén. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Vamos a la siguiente. En Hechos 19:16 dice, mira lo que hacían en las casas. Hechos 19:16, un grupo de pseudo cristianos, de pseudo ministros del Señor, dice, y los hombres en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿Dónde llevaron a ministrar liberación? A una casa. ¿Por qué? Porque los cristianos se reunían en las casas a orar. Y había unos cuantos que quizás, yo no sé la actitud de ellos, pero ellos creían que tenían el poder de Dios. Quizás porque gritaban mucho, quizás porque se veían guapos y elocuentes, o quizás porque tenían una sed y ambición de poder espiritual, no lo sé. Pero dice que llevaron a un grupo entraron a una casa y pusieron un endemoniado ahí.
Y le estaban diciendo, fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el endemoniado lo quitó la ropa, lo desnudó, los humilló, los maltrató, los golpeó y los botó. La autoridad en el nombre de Jesús, la autoridad de Dios no es con fuerza. La autoridad que da el Señor no es porque alguien grita fuerte. De hecho, cuando conocí al Señor, yo tenía una voz bien finita. Me acerqué a una anciana y le digo, hermana, Dios me está llamando para predicar. Ella me dice, predicar tú con esa voz. Los predicadores tienen que tener una voz gruesa. Y yo le digo, pero es que yo quiero predicar. El Señor puso eso en mi corazón, el Señor me habló personalmente, no me envió a alguien que me hablara al oído, personalmente el Señor me habló, yo pude ver una visión, la visión que yo estaba viendo lo vio unos hermanos que estaban conmigo también. Entonces, no, con esa voz tú no puedes predicar. Yo me fui a Río, y esto lo conté varias veces, y en el río yo agarraba la Biblia, miraba al río, y empezaba a decir, ¡aleluya! Para que mi voz se haga ronco. ¡Gloria a Dios! Entonces, cuando no me convencía que mi voz estaba cambiando, cogía arena, lo tiraba la arena en mi garganta y decía, ¡aleluya! Cuando llegué a la iglesia, ¿cómo estás, hermano Marco? ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Mi voz está más bajo todavía. Los demonios no salen por lo fuerte que sea tu voz. Los demonios no salen por cuanto más grites o cuanto más te revuelques. Los demonios no salen cuanto más puedas hacer tú para mostrar autoridad. Los demonios salen si el Espíritu de Dios está sobre ti. Denle un aplauso al Señor por eso. Si el Espíritu de Dios desciende sobre ti, los demonios se van en el nombre del Señor. Amén. 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 El ser humano, para tener autoridad, ¿qué hace? Se compra un carro grande, lo que tiene carros pequeñitos, así como el que les habla o Jaime. Tiene que andar con cuidado porque uno de esos carros grandes lo puede pasar por encima. Para mostrar autoridad, ¿qué hace? Se ponen una gorra. Para mostrar autoridad dentro del cine, ¿qué? Una linterna, un flashlight. El que está con una linterna es el que está dirigiendo ahí. ¿Quién se siente, quién no se siente? Para mostrar autoridad, ¿qué más hace? Un uniforme. Pero para mostrar autoridad espiritual, humildad, unidad, comunión con el Espíritu Santo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús. ¿Por qué hacer cultos en las casas? Hemos hecho servicio en casas. Una hermanita, ella venía siempre, más de 20 años a la iglesia, ella daba su testimonio. Y me dice que cuando empezamos a hacer culto en las casas, mi esposo, si no estaba fuera de casa, se encerraba en su cuarto. Los hijos se encerraban en su cuarto. Pero como en la sala se hacía un servicio, sin necesidad ni de bocina, ni de altavoces, ni nada de eso, unos servicios normales en la casa. Y alguien predicaba, alguien daba un testimonio, cantaban unos coritos. Dice que el esposo escuchaba siempre detrás de la puerta de su habitación. Los hijos escuchaban también detrás de la puerta de su habitación. Y cuando llegaban a ver 4, 5, 6 servicios, ya ese esposo y esos hijos ya estaban sentados en la sala, en cada culto de las casas. Y después, a veces de un mes o 2 meses,
En uno de esos domingos que son fiestas para el Señor, ellos venían de visita. Y poco a poco se quedaban en la iglesia y le servían al Señor. ¿Por qué? Porque algunos tienen un poco de recelo de ir a una iglesia. Algunos tienen miedo que siempre cuando se encuentra con alguien los va a dar palo, siempre dándole palo, dándole palo. La Biblia dice que hay que hablar la palabra con paciencia y doctrina. El apóstol Juan dice, hijitos, pero hablando siempre la palabra de Dios sin cambiarlo también. En la casa de Jasón, Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. En casa de Jasón se predicaba la palabra del Señor. En la casa de Lidia, Hechos 16:40, entonces saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, lo consolaron y se fueron. En casa de Lidia, otro grupo de hermanos, quizás tenían problemas, yo no sé, pero dice que los consolaron. Ahí está reunido un grupo de hermanos, vamos a ayudarles, vamos a animarlos. Vamos a decirle, hermano, tú puedes en el nombre del Señor. Hermano, estamos contigo en el nombre maravilloso de Jesús. Vamos adelante. En Hechos 16:15, alguien rogó para que un siervo se aloje en su casa. Hechos 16:15, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo les sea fiel al Señor, entren a mi casa y pósense, y les obligó a quedarse ahí. Una vez me decían que hay muchas personas en Puerto Rico que cuando llega una visita, no dejan ir a esa visita hasta que no toman su taza de té, reglamentario y obligado, y si no comen un poco de pan con mantequilla o galletas. Es más, otros no te dejan salir si es que no te comes un asopado que ellos preparan. He llegado a casa así, pero he llegado a la casa a visitar, empezamos a conversar y ahora a veces llegamos a las 8 de la mañana y estamos hasta las 6 de la tarde. Y hay hogares que no te invitan ni un vaso de agua. Aquí hay una mujer que escuchó del Señor, ella dijo, no se van a ir, tienen que quedarse aquí, tienen que dormir en mi casa, tienen que orar en mi casa, tienen que bendecir mi casa. Nuestra casa tiene que ser bendecido. Tú no sabes si tu abuela, si tu abuelo o alguien que vivía en esa casa, o algún tío, alguna tía, algún vecino haya hecho algún altar espiritista en tu casa. Tú no sabes si alguien haya hecho un pacto con espíritu, con imágenes en tu casa. Tienes que orar en tu casa. Tienes que pedir que sea el Espíritu Santo tomando el control de tu hogar y bendiciendo tu casa. Denle un aplauso pero fuerte al Señor. Los hogares en Puerto Rico están siendo atacados por miles y miles de legiones de demonios. Difícilmente se ve padres llevando a sus hijos en los hombros y corriendo por los parques. Muchos son niños que crecen en la calle sin el cariño de los papás. Llegan a cometer actos terribles y atentan contra su vida y contra los demás. Vamos a seguir. Gloria a Jesús. En Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y orando. Casa de una mujer llamada María, orando. Los estudiosos de la Biblia dicen que esta María era la María que fue mamá de Jesús. Porque Jesús en la cruz le dijo a Juan, Juan, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Y ahí dice que llegaron a la casa de María y ahí estaban orando. En Hechos 10:30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayuno y a la hora novena mientras oraba en mi casa,
vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un militar, no era judío. Oraba en su casa y Dios lo bendijo. Gloria a Jesús. Aquí le voy a regalar un nombre para que puedan poner a sus nietos y a sus hijos cuando alguno de sus hijos nazca o sus nietos. Romanos 16:5. Dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Ellos fueron a predicar a Acaya y encontraron a un Enepeto. El primer fruto, el primero que se convirtió. Le regalo ese nombre para que pongan a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos. Si alguien le dice, ¿qué nombre lo pongo? Enepeto, apropiado. Original, nadie lo tiene. ¿No les gusta? Que no les guste Enepeto es el nombre más lindo que he escuchado. Después de Marcos, Enepeto es el mejor. Bueno, también Priscila, estás en la Biblia. ¿Dónde está Priscila? Estás en la Biblia. Vamos a leer en 1 Corintios 16-19, las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa los saludan mucho en el Señor. Mire que estoy tomando nombres, no de las 7 iglesias de Asia, estoy tomando nombres de las iglesias que habían en las casas, de las células, Una congregación es cuando están 2 o 3 congregados. O se congrega Marco y su esposa, Dalia. Una congregación, 2 o 3 congregados. Seguimos. Aquí hay otro nombre. Colosenses 4:5, saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfa, otro nombre. En Filemón 1:2 también dice que había un hombre llamado Filemón que hacía culto en su casa. Les explico, cuando el apóstol Pedro predicó después de Pentecostés, se convirtieron 3.000 personas. Después se convirtieron 5.000 personas. ¿Dónde se van a reunir 8.000 personas? ¿Alguien me puede explicar? Si el Coliseo romano solamente no podía abarcar esas 8.000 personas, eran menos que abarcaban. ¿Dónde? En las casas. Ellos se reunían en toda la semana en las casas. Y el primer día de la semana venían a un templo y alababan a Dios. En la semana ellos estaban en las casas. Miles y miles de personas. Yo quiero decirles con esto, cuando se reúne un grupo de personas, no había un estadio tan grande en ese tiempo que podía abarcar 8.000 personas. Las iglesias, de hecho, las iglesias más grandes del mundo, las más grandes del mundo, han crecido por los servicios en las casas. Y la iglesia de Cuesta Blanca tiene que tomar el rumbo de la iglesia primitiva. Les estoy dando tantos nombres de las que hacían cultos en las casas. Cristo debe estar en nuestro hogar. Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin de la confianza en gloriarnos en la esperanza. Segundo Timoteo 4:13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Carpo. Si yo tengo un hijo lo voy a llamar Carpo Díaz. Y los libros mayormente los pergaminos. Otro nombre, Romanos 16:11, Narciso. Yo conocí un pastor que se llamaba Anacleto. Entonces la esposa, su nombre era Agripina. Y a veces mandaba una carta, saluda al pastor Anacleto y a su amada Agripina. Así era el nombre, ¿verdad? Y el nombre lo habían puesto de acuerdo al calendario católico. Él nació un día de San Anacleto
y la esposa nació en el día del nacimiento de Agripina. Y lo pusieron ese nombre, Anacleto, y la esposa Agripina. Otro nombre, casa de Aristóbulo. Romanos 16:10. No se rían. ¿No les gustan esos nombres que les estoy dando? Narciso es un nombre que se usa. Pero Aristóbulo. Leonel, cuando tiene su nene, creo que lo va a poner ese nombre. Lo veo anotando ahí. Jesús envió a 70. Después de esta cosa, designó el Señor a 70, los cuales lo envió de 2 en 2, delante de sí a toda la ciudad, lugar donde que había de venir, y le decía, la mies es mucha, los obreros son pocos, y los pocos son flojos, por tanto, rogad a la mies, el Señor la mies que envía obreros. ¿Escucharon? La mies es mucha, los obreros son pocos, y los pocos son flojos. No, eso lo dijo mi pastor. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Cuando Jesús habla de enviar obreros, Jesús no estaba hablando de enviar predicadores internacionales que viajen en avión. En ese tiempo no había avión. Había burritos y los burritos no volaban como el avión. Dice que Jesús lo envió a una ciudad donde que él iba a llegar. Envió a 70. ¿Qué es lo que iban a hacer los 70 en una ciudad? Casa por casa. Otra casa. Va a venir Jesús. Campaña evangelística con Jesucristo dentro de pocos días. Los 70 fueron a una ciudad casa por casa. Los 70 no se fueron, se encerraron en una sola casa y estuvieron los 70 haciendo cultitos ahí, saltando. Los envió a los 70, y, es más, para que no se reúnen los 70, le dijo, vayan de 2 en 2, o sea, sepárense de 2 en 2. No se mantengan los 70 reunidos, sepárense. Jesús entró en casa de Simón, de Zaqueo, de Lázaro, del hombre rico. Jesús entró a casa de Marta, de María. Jesús entró a muchas casas. ¡Qué privilegio para nosotros que Jesucristo entre a nuestro hogar! Que el Espíritu Santo venga a medianoche y abra la puerta y vea a los nenes durmiendo, y que la bendición de Dios esté ahí. Que la protección de Dios esté ahí, que los ángeles de Jehová acampen alrededor de nuestro hogar y defienden nuestro hogar, porque nosotros amamos al Señor. Denle un aplauso fuerte. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando alguien me dice que es líder y no quiere dar su casa para hacer un servicio, yo digo, o ese líder fuera de su casa, o verdaderamente no ha entendido que tiene que darle todo al Señor. Gloria a Jesús. Estamos terminando ya. Y voy a terminar con esto. Lamentablemente quiero decirles, algunas sectas en el Antiguo Testamento iban también así, imitando, casa por casa, llevando doctrina o enseñanza que no era la de Jesucristo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 10 dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenido. O sea que eso de que las sectas toquen la puerta y te hablen y te digan que Jesucristo no ha muerto por los pecados, que toquen la puerta y te digan que el Espíritu Santo no existe, que te toquen la puerta y te digan que todo va a ser el cielo e el infierno aquí en la tierra. Eso aún en tiempo de los apóstoles pasaba. Los apóstoles predicaban de Jesucristo y Jesucristo resucitado.
Los apóstoles predicaban en San Juan 1:7, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En Tito, el pastor Tito tenía ese mismo problema. 1:11 dice, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Si alguien va a salir a la casa, tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Si alguien tiene que bendecir su hogar, tiene que ser la misma iglesia del Señor. Y yo les aseguro, los 20 años que el Señor me permitió caminar de lleno a tiempo completo en el ministerio, pasando muchas necesidades, pero los 20 años, les digo que si se bendicen las casas, la obra de Dios avanza. Si se bendicen los hogares de las iglesias, los hogares se sanan, son más fuertes, son más sólidos. Va a haber a veces muchos servicios que no va a haber conversión, pero va a haber muchos servicios que va a haber bendición. Dios va a estar sanando esa tierra, sanando esa comunidad, sanando ese barrio, sanando esa calle, porque a Dios le agrada que se exalte el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor.